Bienvenidos al tercer episodio de esta tercera temporada de Emprendemos. La idea es que puedas conocer un poquito más lo que hemos emprendido, lo que mi papá ha emprendido, lo que yo he emprendido y las lecciones que hemos tenido de estos emprendimientos y que puedas contestar algunas preguntas que te puedes estar haciendo en este momento. Y una vez ya, tal vez ya tenés que tengo esta grandiosa idea, ¿verdad? Esta idea millonaria. Bueno, ¿cómo saber si tu idea es una oportunidad de negocio? Y eso es lo que vamos a estar hablando durante este episodio. Cómo saber si la idea que tenés de verdad se puede traducir o trasladar a una oportunidad de negocio. Entonces vamos a estar hablando un poquito de cómo emprendí una aplicación. Cross Community se llamaba. Ahí te voy a contar más adelante, pero que me contés cómo emprendiste los templos. Al final vamos a estar hablando de un consejo que tú me diste. Creo yo que te acordás, pero una vez estábamos caminando. De todos los que te di, no agarraste ni uno. Cabal. Entonces va a ser fácil recordar cuál fue porque debe ser escaso. No, pero una vez me dijiste, hijo, si algún día empezás una iglesia desde cero, ¿verdad? Este sería mi consejo para ti. Pero no lo voy a decir ahorita, lo voy a decir hasta el final. Y también tenía un catedrático de economía que le apasionaba mucho comparar culturas a la hora de negocios. Y decía, la diferencia entre una cultura asiática a la hora de emprender y con la cultura latina a la hora de emprender. De eso vamos a estar hablando en este episodio. Menos mal que tengo algo de asiático. Papi, ¿cómo fue el emprendimiento de los templos? ¿Construiste 2 templos? Sí. Mejor pregúntame a qué edad inauguré el primero de 3,500 personas. ¿A qué edad inauguraste el primero? A los 39. Hola. Sí, o sea, es súper heroico. Sí, fue una cosa, pero bueno, sí. No, sí fue un reto muy grande. ¿Cómo fue eso? Porque, o sea, no es lo mismo emprender un negocio que necesitas el dinero de tus papás prestado, unos cuantos miles, a una construcción que es un poquito más de un par de miles de quetzales. Un poquito más, sí. Mira, de nuevo, ¿te acordás cuando hablamos de cómo emprendimos Noches de Gloria? Una joven me dijo, mire, esta bendición, ¿cómo la podemos llevar a más personas? Y emigramos a las Noches de Gloria como cruzadas en estadios, al aire libre, de multitudes. Y con el templo pasó algo parecido. Nosotros estábamos en la bodega. Obviamente, si alguien está en una bodega congregándose y llegamos a tener 6 reuniones ahí. Sí, me recuerdo. El fin de semana. Creo que eran 5 el domingo y 1 el sábado. Entonces, pues albergas el deseo de tener un lugar propio para tu iglesia, como las personas anhelan una casa propia para su familia, ¿verdad? Y me recuerdo que el tesorero de la junta directiva de la iglesia de Casa de Dios llegó conmigo y me dijo, mira, Cachito, me decía él, mira, Cachito, me dijo, fíjate que ya tenemos este ahorro como iglesia. ¿De qué sirve el dinero guardado en un banco? Me dijo, ¿no crees que sería mejor buscar una tierra? Y ya después decidí si querés construir un templo. Me parece buena idea. Y empezamos a buscar la tierra, ¿verdad? Porque no podíamos diseñar un templo sin saber la topografía del terreno, ¿no? Ahí no conocías todo lo que conoces ahorita. O sea, para construir el segundo templo me recuerdo que tú decías, bueno, para tantos lugares necesito tantos parqueos, tantas aulas de niños, tantos... Sí. O sea, ahí todavía no conocías todo eso. No. Ahí fue donde aprendí de eso. Ajá. ¿Verdad? Porque sí me gusta aprender de todo en lo que me meto. Pregúntame. No conocía de eso. Fuimos o sea, avanzando. ¿No sabías de cuántas manzanas o cuántos metros cuadrados? No, ahí me salvó el Señor, porque nosotros empezamos a construir un templo para casi 3,500 personas con un parqueo de 300 autos. Y entonces me recuerdo que el ingeniero constructor Carlitos me dijo, mira, Cachito, me dijo, hay que comprar la tierra a la par. Ay, ¿y para qué? Ay, me dijo, mira, se va a convertir en el templo de la lástima, me dijo. ¿Cómo así? Le dije yo.
Él así me dijo, ¿no? Lástima, tan bonito el templo, pero no hay parqueo. Lástima, tan bonito que predica el pastor, pero no hay dónde parquearnos. Ah, no, le dije yo. Esa fue mi respuesta. Un líder no está para inspirar lástima. Deja de ser líder, le dije. No. Y entonces, aunque no lo creamos aquí, yo ya había hecho una oferta por el terreno de la par y no me la habían aceptado. Pues ahora la dueña me llama para hacerme una oferta a ella mejor de lo que yo le había hecho a ella. No sé si se le olvidó que había ofrecido yo o qué. Y entonces, en medio de la construcción, todavía nos metimos a comprar el terreno de la par para ampliar los parqueos. Ahí entonces empezamos a aprender porque tampoco existían empresas de arquitectura y construcción expertas en templos. ¿Verdad? Entonces ahí empezamos a hacer los números. Cuánta gente viene, y sacamos ya la estadística, cuánta gente viene en auto, cuánta gente viene en bus y de qué porcentaje de la gente que está adentro son niños en las aulas, y ahí empezamos ya a aprender cómo diseñar esto y sacar toda la data para poder tener un mejor conocimiento de qué hacer. Increíble. Creo yo que dijiste la clave de este episodio es hacer números. Antes que contés cómo te fue en la segunda construcción, que ya voy un poquito, o sea, ya estoy más consciente cuando estás construyendo el segundo templo, me involucraste más en reuniones de construcción, como reuniones de toma de decisiones, pero intenté emprender algo que se llamaba Cross Community. Esa sí, no sé si te recordás o... Dale, refrescame la mente. Cross Community, obviamente estoy muy emocionado con CrossFit, ¿verdad? Llevo 2 años de hacer CrossFit, voy a sacar mi certificación, ya estoy abriendo un gimnasio de CrossFit muy lejos de donde vivo. En ese entonces. En ese entonces, okay. Ajá. Y entonces quería hacer esta aplicación. El crossfitero es muy competitivo. La forma en que nosotros vemos resultados las vemos en un pizarrón para compararte con alguien más. Hay muchos PRs que son personal records, récords personales que uno va rompiendo constantemente y vas viendo tu avance en tu nivel de fitness o en la capacidad que tenés de desempeñar, ¿verdad? Entonces quería hacer esta aplicación. De hecho, empecé a hacerla. Empecé a diseñar en hoja las hojas o las vistas para el teléfono. Contraté a una empresa que me estaba diseñando esta aplicación para llevar tus resultados. Era como una red social con una herramienta de asistencia más resultados, qué sé yo. Empiezo, va en 3 meses, 6 meses, 9 meses, y cada vez que voy a pedir resultados era... Y falló por esto, porque siempre me decían, nunca dimensionamos lo que estaba pidiendo, ¿verdad? Nunca dimensionamos que iba a crecer hacia esa forma. Y yo, pero si acá están las hojas, sí, al final lo que usted quiere le va a costar. Y me soltaron una cantidad enorme, o sea, abismal en dólares, y dije... Siempre no, ¿verdad? Siempre no, muchas gracias. Voy a ir a dar una vuelta y le cuento si me decido o no por esa aplicación. Y por eso falló, porque no supe hacer bien los números o no supe proyectar bien. Y entonces, ¿cómo hiciste tú para proyectar el segundo templo tanto en estos números de cuántos parqueos necesito, a todo lo que implica construir? Eso fue una estadística, porque entonces en los 5 o 6 servicios que también tuvimos en el templo anterior, era muy cansado. O sea, veníamos ya de años de estar haciendo eso. Entonces empezábamos a contar, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay adentro? Ok, ¿cuántos autos hay afuera? ¿Verdad? Entonces, independientemente si venían o no en bus, te da un dato de gente adentro versus parqueos afuera. Otra cosa es que ya diseñamos parqueo para buses, porque algunos grupos, ¿sí? Ellos hacen un bus pool, y otros vienen en ¿cómo se llama? Extraurbanos. En transporte extraurbano, ¿es verdad? Entonces lo que hicimos nosotros fue hacer las métricas. Bueno, ¿cuántos niños y de qué edad hay en las aulas? ¿Qué porcentaje es de los que están adentro? ¿Cuántos autos hay?
y cuánta gente hay dividido. Entonces nos daba a nosotros que nuestras personas en la iglesia tienen un promedio de 3.2 personas por auto los domingos, ¿verdad? Y también motocicletas. De tal manera que el parqueo es vital e importante para una iglesia en una metrópoli. O sea, si estamos en una metrópoli, en una ciudad como Guatemala, que tiene y sus alrededores como 4 millones de habitantes, 1.1 millones de automóviles, ¿verdad? Las costumbres de las personas, ¿cuáles son? Entonces uno ya empieza a ver cuál va a ser el comportamiento. Eso sumado a que viajamos. Nosotros invertimos mucho en viajar con el equipo de construcción. Me recuerdo. ¿Verdad? Fuimos a ver estadios de básquetbol, estadios de fútbol americano, estadios de soccer. Fuimos a ver teatros, fuimos a ver circos como Circos de Soleil. O sea, invertimos mucho en ir, ver. Mira, para el primero me tenías a mí caminando los teatros, por ejemplo, un pequeño teatro en uno de los parques de diversión. No me acuerdo si fue Disney o... Bueno, uno de ellos. Y yo literalmente caminaba los pasos, tantos pasos para allá, tantos para arriba, tanto espacio entre cada butaca y la otra. Y porque yo no tenía un libro donde sacarlo, entonces yo mismo lo fui a sacar, a desarrollar, a tener la data. Y sí, así fue como hicimos los números. Increíble. Y es algo que acostumbras a hacer, porque cuando yo voy con una idea o propuesta, o incluso cuando quería, estábamos con Melissa creyendo por nuestra casa o nuestro apartamento, tú siempre con una servilleta sacas números y es ese ejercicio que haces para ver si vale la pena o no, ¿verdad? Siempre hay que hacer, siempre que se pueda hay que hacer números, porque los números son datos y normalmente suelen ser datos muy exactos. Por eso la matemática es una ciencia ¿qué? Exacta. Eso nos ayuda un montón. Hasta la Biblia tiene un libro que se llama Números. Sí, y vaya, si cuesta leerlo. Vaya, fíjate. Sí. Lucas 14:28 dice así: porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Para saber si tu emprendimiento de verdad es una idea de negocio, hay que hacer números. Eso es lo que nos enseñaron en nuestra carrera. Por ejemplo, y ponían un ejemplo súper absurdo. ¿Tú crees que es una buena idea teletransportarse, por ejemplo? La gente pagaría por teletransportarse. Fácil, te ahorras todo este tiempo. ¿Es viable? No es viable, ¿verdad? De primero no existe la tecnología. Y para sacar, o sea, es muy absurdo, pero lo ponían para que uno contrastara, sería muy caro. Entonces, tenés una buena idea, pero no es una idea viable. No es una oportunidad de negocios. Y antes de ir al consejo que me diste, si abría una iglesia desde cero, tenía ese profesor de economía que le gustaba comparar culturas y decía: la diferencia en emprendimiento, una cultura asiática y una cultura latina, es que los asiáticos esperan retornar su inversión, ¿verdad? Después de por lo menos de 3 a 7 años, ¿verdad? Sí. Voy a construir esto para retornarlo en 3 a 7 años. Y los latinos lo construyen para retornarlo de 1 a 3 meses, ¿verdad? Sí. Y cuando viene ese retorno, dice que los asiáticos deciden volverlo a poner en su empresa, en su idea, en su negocio. Y los latinos deciden, bueno, ¿qué me voy a gastar con esto? ¿Verdad? Sí. Es interesante ver eso, ¿verdad? Sí, así es. Cuando tú miras unas grandes empresas que hoy son multimillonarias, empezaron realmente invirtiendo algunas de ellas millones para ganar miles, pero alguna cultura, mucho la hispana, sobre todo economía informal, quiere invertir miles para ganar millones, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que por algo la escritura dice: con fe y paciencia serán las promesas, ¿verdad? Hay que tener paciencia para desarrollar lo que vas a emprender. A veces la gente se tira sin tener todo el conocimiento, ¿verdad? Yo le aconsejo, vaya adquiriéndolo, no deje de adquirir conocimiento, porque a la vuelta de la esquina lo está esperando un fracaso. Entonces están emprendiendo una empresa cada año, ¿verdad? Sí. En lugar de una para muchos años. Una vez me diste un consejo, me dijiste: hijo, si empezás una iglesia desde cero, te recomiendo que hagas lo siguiente. ¿Qué me recomendaste?
Bueno, lo que les recomiendo a todos, basado en Génesis, dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que se mantiene desordenado se termina vaciando. Y yo creo que Dios primero la ordenó y después la llenó. No, primero la llenó y después la ordenó. Puso orden y entonces el orden ayuda a llenar. Entonces el orden. Yo le dije a Juan Diego, mira, si algún día comenzás una iglesia, de hecho te dije cómo comencé yo esta, ¿verdad? Obviamente predicando con la unción del Espíritu Santo. Me refiero al equipo administrativo. Ajá. Si vas a tener equipo administrativo, hay dos personas que no te pueden faltar. Es un abogado para que siempre estés en ley y un contador para que siempre estés en orden. Y lo demás, tú lo predicas. No necesitas un buen predicador de contador ni un buen predicador de abogado. Es un buen abogado. ¿Por qué? Porque ellos te van a decir, esto es permitido, esto no es permitido, esto está bajo ley, esto no es ley, todos tus estatutos, tu papelería, todo en orden, todo. En ese sentido, amo el orden, excepto en mi closet. Ajá. Pero yo te lo puedo ir a ordenar, ¿verdad? Y te puedo traer un vacío para que Dios llene. Ahí, tú has oído del ángel que puso Dios en el huerto, con unas espadas para que no volvieran a entrar. Ese se lo solicité yo a Dios y lo tengo frente a mi closet. Entonces, muy puntual en este episodio. Proyecta, aunque el papel aguanta todo, ¿verdad? Es bueno que tú tengas un panorama claro de qué es lo que va a suceder o qué es lo que estás esperando que suceda. Y lo segundo es empezar ordenado tanto legalmente como contablemente. Sí. ¿Verdad? Siempre. Terminamos orando. Sí, claro. Bendiciendo las ideas que puedan. Padre, te damos gracias por cada persona. Yo con los años he aprendido que tú no le das ideas al que no se mantiene pensando. Te pido que la gente se mantenga pensando, no deje de pensar nunca, de estar buscando ideas, que no se rindan, Señor, porque siempre al que piensa tú terminas dándole una idea y creyendo que se puede, que encuentren el cómo se puede y cómo se debe hacer. En el nombre de Jesús, amén. Amén.